En este video voy a explicar la sumatoria de Riemann y la integral definida mediante un ejemplo bien práctico. La sumatoria de Riemann, una aplicación de la sumatoria de Riemann es el área debajo de una curva. En sí, la sumatoria de Riemann se trata en un intervalo cerrado, ¿no? Debemos de definir ciertos anchos, ¿no?, de los términos, o sea, el término yésimo menos el término anterior. Todos esos intervalos multiplicarlos por cada punto en el plano, ¿no?, y sumarlos todos ellos y si hay una suma. Es un poco complicado, pero una aplicación de la sumatoria de Riemann es el área debajo de una curva. Entonces tengo aquí el área debajo de una curva, que la curva es cuadrática, ¿no? Vamos a hacer que el ancho de cada rectángulo sea igual. Y vamos a calcular el área de cada rectángulo y lo vamos a sumar para así poder hallar una aproximación al área debajo de esta curva. Entonces, como queremos hallar el ancho de cada rectángulo, vamos a restar b menos a, y lo vamos a dividir entre un número cualquiera. Pero el número debe ser bien alto para así tener los mayores rectángulos posibles y sumarlos y poder alcanzar la aproximación deseada, ¿no?, el área, en todo caso el área. Entonces vamos a dividirlo entre un n. Este n puede ser cualquier número, como ya lo mencioné, alto. Un número alto puede ser 1.000.000, 2 millones, pero un número que se acerca al infinito para que sea más exacta el área. Entonces, esta razón nos va a dar una aproximación cercana a cero, porque este número es bien grande. Entonces a esa razón lo vamos a llamar un delta de x. Ese delta de x, cuando tiende a ser cero, se va a llamar una diferencial, ¿no? Se le llamará un diferencial de x. Ahora, ya tenemos el ancho de cada rectángulo. Ahora vamos a hallar la altura. Entonces acá tengo una altura de cualquier término dentro de este intervalo cerrado. Vamos a ponerle un w sub i. ¿Por qué pongo w sub i? Porque como cada rectángulo va a tener un ancho igual, entonces este w sub i va a ser una sucesión, un término de una sucesión. Como la razón va a ser igual en cada rectángulo, ¿no? Como el ancho va a ser igual, entonces va a ser una sucesión aritmética. Entonces, esta sucesión aritmética vendría a ser igual al término sub 0 más el i, o sea, el término que quiero hallar por su razón. Pero como la razón ya lo tengo, es el delta de x. Ahora, ¿cómo yo calculo la altura? Pues la altura se calcula mediante esta función que me dan, ¿no? En vez de poner un x, pongo el w sub i. O sea, f de w sub i vendría a ser la altura. Ahora, ¿cómo yo calculo el área de cada rectangulito?, ¿no? Porque son rectángulos pequeños, ¿no? Por eso digo rectangulito. Entonces tenemos que el área sub i es igual a la altura por el ancho. O sea, f de w sub i por delta de x. Esto viene a ser el área de cada rectángulo. Ahora, este área lo vamos a sumar para poder hallar una aproximación del área debajo de la curva. Entonces, el área total vendría a ser el área evaluado en w sub 1 más sub 2 más sub 3 más sub 4 más hasta sub n. Esto nos daría el área total o una aproximación de área total. Entonces, como ya hemos visto que debemos dar la suma de cada área para calcular el área total o la aproximación del área total, ¿no? Entonces, pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a una sumatoria. Esa sumatoria se representa mediante la simbología de sigma. Entonces, el área total vendría a ser a la sumatoria desde i evaluado en 1, o sea, desde el primer rectángulo hasta n, ¿no? Porque no sabemos cuántos rectángulos pueden ser, pero ya hemos dicho que pueden ser infinitos casi, o sea, 1.000.000, 2 millones. Entonces, del área sub i. Pero esta área sub i lo vamos a reemplazar por este valor. Entonces sería así: la sumatoria de i igual 1 hasta n de f w sub i hasta delta de x, ¿no? Digo por delta de x, ¿no? Está bien. Entonces esto nos va a dar una aproximación del área debajo de la curva. Ahora, este f de i, f de sub w, vendría a ser w sub i al cuadrado.
porque nuestra función es parabólica. Puede ser una función seno, una función coseno, una función trigonométrica o una función algebraica. No importa, hasta una función lineal. Sí, siempre va a cumplir. Entonces tengo este término de una sucesión. Como ya lo mencioné antes, la sucesión es aritmética. Entonces lo vamos a reemplazar y nos quedaría así. Sumatoria de I1 hasta n de W sub I. Pero el W sub I viene a ser una sucesión, que es esto. W sub 0 más el término I por la razón al cuadrado más por la razón, ¿no? Esto se asemejaría al área debajo de la curva. Ahora, como queremos hallar el área debajo de la curva, que viene a ser queremos hallar casi el área exacta, entonces a esto le vamos a sacar un límite. Como habíamos dicho antes, este n debe tender al infinito. ¿Para qué al infinito? Para que la razón o el ancho de cada rectángulo sea casi cero, ¿no? Y así poder tener infinitos rectángulos y así nuestra área será casi exacta, ¿no? Una aproximación casi exacta. Obviamente, es lo que queremos buscar. Entonces, para fines prácticos, ¿no? Para fines prácticos, este A lo vamos a hacer que sea 0. Este A puede tomar cualquier valor dentro del intervalo. Puede estar hasta B-1, cualquier intervalo, ¿no? Obviamente. Pero este A vamos a tomar 0 para hacer más práctico la explicación. Este A lo vamos a tomar como un 0. Entonces este A vendría a ser el término 1. El término 1. ¿No? Entonces sería así. Entonces hacemos una pausa acá. Sabemos que delta de x es igual a b menos a sobre n. Pero como a es 0, entonces sería b entre n. Entonces nuestro delta de x vendría a ser b sobre n. Ahora, el término sub 0. El término sub 0 vendría a ser el término 1 menos la razón. Pero ese término 1 menos la razón, como la razón es tan pequeña, cercana a 0, entonces el término 1 menos la razón vendría a ser casi igual al término 1. Entonces, el término sub 0 vendría a ser igual o una aproximación, ¿no? El término 1. Pero el término 1 es 0, entonces el término 0 vendría a ser 0 en este caso. 0. Entonces, ahora, simplificando, ¿no? Todo esto, o reemplazando, mejor dicho, en la sumatoria, tenemos que la sumatoria es igual a I1 hasta n de W sub 0, pero es 0. Entonces sería I al cuadrado por delta de x al cuadrado. ¿Y todo eso por qué? Por un delta de x. Entonces acá sería delta de x al cubo. Pero mi delta de x toma un valor, que es b sobre n. Y esta sumatoria también toma un valor, ¿no? Entonces, pero antes de hacer esto, tenemos que mencionar que esta suma aún no nos da el área. Para que nos dé el área debemos hacer el límite que n tiende al infinito. Entonces vamos a hallar límite cuando n tiende al infinito. Como este valor vendría a ser una constante, bueno, casi una constante, cuando el n, porque aún nos falta ver cuánto vale n, ¿no? Pero en esta sumatoria, este delta de x viene a ser como una constante. Entonces sacamos la constante, sería delta de x al cubo por la sumatoria de I1 hasta n, de I al cuadrado. Esto es una sucesión muy conocida, ¿no? Por series, ¿no? Esto es igual a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n al cuadrado, ¿no? Números naturales, porque va desde 1. Entonces esto, por series, se saca que esto es igual a n por n más 1 por 2n más 1, y todo esto dividido entre 6. Lo dividimos entre 6. Entonces ya tenemos la sumatoria, que es n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Límite cuando n tiende al infinito.
delta de x al cubo, pero delta de x sabemos que es b sobre n, entonces sería b sobre n al cubo, b sobre n todo al cubo, por esto, por esta fórmula, ¿no?, que hemos reemplazado aquí en la sumatoria. Entonces sería por n entre n más 1, digo por n más 1, por 2n más 1 y todo sobre 6. Todo sobre 6. ¿No? Ahora, vamos a simplificar para hacer los cálculos más prácticos. Tenemos límite cuando n tiende al infinito, no, n tiende al más infinito, recordar esto, al más infinito, de b al cubo sobre n al cuadrado por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6. Y esto vendría a ser el área total, ¿no? Este n lo hemos simplificado aquí con este n cuadrado, lo hemos simplificado, ¿no? Perdón, digo n cubo, ¿no? Lo hemos simplificado. Entonces, es el área total. Entonces ya tenemos el área total, o una aproximación, mejor dicho, del área total. Pero generalmente esta aproximación viene a ser, ¿no? La diferencia de esta aproximación es tan cercana, ¿no? Es tan cero la diferencia, digo, que esta área es cercana al área bajo la gráfica, ¿no? Por eso se tomaría como si fuese el área de la gráfica, el área debajo de la curva, ¿no? Entonces, vamos a ver. Imaginemos que este b fuese un 2. Entonces este 2 lo vamos a reemplazar en b, que es esto, ¿no? Entonces tenemos límite cuando n tiende al infinito de un 2 al cubo, que viene a ser, en este caso 8, vamos a poner 8 de frente, sobre 6 por n más 1 sobre 2n más 1 y todo dividido entre n cuadrado. Entonces, vamos a resolver esto. Esto nos sale, ¿no? Mitad, 4 tercios de 2n al cuadrado más n, 2n al cuadrado más n más 2n más 1 y todo dividido entre n al cuadrado. Entonces vamos a seguir operando, vamos a seguir simplificando. 4 tercios de, se va a n, 2 más 1 sobre n más, bueno, como aquí se suman, 3 sobre n sería 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Ahora sí, a todo esto lo vamos a sacar el límite cuando n tiende al infinito. Entonces tenemos límite cuando n tiende al infinito de 4 tercios por 2 más 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Entonces, por propiedad del límite, sabemos que esto es una constante. Esta constante va a salir del límite. Y también por propiedad se sabe que cuando hay una suma, el límite se calcula a cada uno de la suma, ¿no? A cada uno. Entonces tenemos 4 tercios que multiplica al límite cuando n tiende al infinito de 2 más límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n y más límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cuadrado. Entonces, cuando el límite tiende al infinito de una constante, la constante queda, o sea, 4 tercios por 2, ¿no? Porque acá no existe un valor n. Ahora, en este caso, cuando el n tiende al infinito, esto va a tender a 0. Igual que esto, también tiende a 0. Entonces sería 2 más 0, ¿no? Entonces resolviendo esto nos quedaría 8 tercios. Entonces 8 tercios vendría a ser el área total. ¿El área total de qué? De mi curva evaluada de 0 hasta 2. De 0 a 2. Habíamos dicho que podemos tomar el valor 0 en A o también cualquier otro valor dentro de este intervalo cerrado. Entonces nos quedaría que el área total sería 8 tercios. Entonces ya hemos explicado, ¿no? La sumatoria de Riemann o para qué o en qué se usa, ¿no? La sumatoria de Riemann. Habíamos dicho que se calcula primero el ancho de cada rectángulo, la altura, de acuerdo a la función que nos da. Sumamos todo eso y le sacamos un límite cuando n tiende al infinito,
un límite cuando n tiende al infinito, ¿no? Aquí, como está aquí, perdón, acá. Y ya podemos calcular el área, una aproximación del área, ¿no? Aquí también está. Ahora, vamos a hallar en qué es igual la sumatoria de Riemann a la integral definida, ¿no? Entonces, habíamos dicho, hay que recordar, habíamos dicho que la sumatoria de Riemann, ¿no?, era igual al límite, bueno, que el área, mejor dicho, el área era igual al límite cuando n tiende al infinito de una sumatoria desde I1 hasta n de un f de w sub i por un delta de x, donde mi delta de x es igual a un b menos a sobre n. Ahora, todo este límite cuando n tiende al infinito de sumatoria de i hasta n es igual a una integral. Esta sumatoria se convierte en una integral. Es por eso que la integral tiene como una simbología de una S, porque es de una suma. Entonces esta área vendría a ser a la integral desde A hasta B. Esos son los límites, límite inferior y límite superior. Entonces sería desde A hasta B. ¿De qué? De mi función, en este caso una función cuadrática, ¿no? Pero vamos a poner un f de x. Ahora, este delta de x, habíamos dicho que cuando el n tiende al infinito, este delta de x se asemeja a una diferencial. Entonces, es como una diferencial de x. Entonces, todo esto es igual a esto. Todo esto es igual a esto. Entonces, básicamente, eso es una integral definida. ¿No? Una integral definida es aquella compuesta por límites, ¿no? Los límites deben ser los extremos de un intervalo de la función por diferencial de x. O sea, esto viene a ser ahora mi área. Esto viene a ser ahora mi área a sub i. En este caso mi a sub i era esto, ¿no? Ahora, usando la propiedad de integral, tenemos que mi a sub i viene a ser f de x por diferencial de x. Ahora, vamos a hallar el valor que hemos dado, ¿no? Entonces, vamos a hallar el área con el valor que hemos dado. Mi área es igual a la integral desde un 0, porque mi a era un 0, hasta un 2 de x cuadrado diferencial de x. Entonces, esta integral lo vamos a resolver ahora. Es igual, ¿no? O sea, mi área viene a ser igual a x al cubo sobre 3 evaluado desde 0 a 2. Esto es igual a 2 al cubo, 3 menos 0 al cubo, que viene a ser 0. Esto es igual a 8 tercios. Entonces, este 8 tercios viene a ser igual que mi sumatoria de Riemann, ¿no? Entonces, es por eso que mi sumatoria de Riemann viene a ser igual a la integral. Ahora, esto se llama una integral definida. ¿Por qué? Porque tiene límites. Un límite inferior y un límite superior. Es por eso que se denomina una integral definida. Bueno, ya hemos explicado ahora, ¿no? Ya hemos explicado lo que significa lo que es la sumatoria de Riemann y una integral definida. Entonces, con esto ya ustedes deben saber cómo se puede hallar el área debajo de una curva. O bien por sumatoria de Riemann, pero en los cálculos es más fácil hacerlo por integrales. Eso es todo. Gracias.